Dice, había ya reinado Saúl, un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que el pueblo de Dios, siempre desconforme, había pedido que Dios le diera un rey como tenían las demás naciones. Habían gobernado o habían estado puestos por Dios los jueces, pero en realidad no había sido del agrado de ellos, y viendo ellos que las demás naciones tenían reyes que los gobernaban, entonces pidieron a Dios que Dios les diera rey. Dios dice que les concedió la petición y les dio un rey que él eligió. Estamos hablando de Saúl. Samuel
fue el encargado de ungir este rey, que era el profeta de Dios. Y allí comienza una historia, yo diría, muy particular del pueblo de Dios, el gran período de la historia de Israel, de los reyes. Y el corazón del pueblo no había cambiado. Y así como habían tenido dificultades cuando salieron de Egipto, a través del desierto, y como tuvieron dificultades en el primer tiempo que habían poseído la tierra, este periodo tampoco iba a cambiar, porque el problema era el corazón de ellos. Amén. Podían tal vez echarle la culpa a muchas cosas, pero en realidad el corazón del pueblo estaba como divagando siempre, y siempre había dificultades y problemas. Había enemigos. El pueblo de Dios tenía muchos enemigos. Sabemos que tuvo que poseer la tierra, tuvo que desalojar a los que la habitaban en ese momento, y sabemos que uno de los enemigos que se menciona tanto, y nosotros los cristianos los mencionamos mucho porque tomamos muchas figuras de estos, eran los filisteos. Evidentemente, Dios había prometido que los iba a ayudar y que los iba a librar y que les iba a dar la victoria para que ellos realmente pudieran no solo tomar la tierra, sino que vivir en ella en paz, porque ese era el propósito de Dios. Y para esto también les dio instrucciones de cómo debían hacer. Él los iba a ayudar, Él iba a estar peleando con ellos y por ellos las batallas, pero ellos debían obedecer a Dios en todo lo que Dios les estaba ordenando. El texto que leímos o comenzamos hoy leyendo, el capítulo 13, versículo 1, habla de que en el segundo año del reinado de Saúl, o sea, estaba recién, digamos, comenzando su oficio de rey. Lógicamente tenían que enfrentar a un enemigo que era un enemigo poderoso. Y dice que escogió a 3.000 hombres de los de Israel, de los cuales estaban 2.000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con el hijo, con Jonatán, en Gabaa de Benjamín. Y después dice que envió el resto del pueblo, cada uno, a sus tiendas. Es decir, que tenía 2.000 hombres con él y 1.000 estaban con Jonatán en Gabaa. Y dice que Jonatán atacó una de las guarniciones de los filisteos que estaba en el collado. Y dice que todo esto, claro, provocó una reacción de los filisteos. E hizo Saúl, dice, tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos, miren, aquí va a haber algo importante. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Es decir, que si los filisteos eran enemigos, ahora eran más enemigos. A tal punto que el único intento de los filisteos era realmente hacer desaparecer al pueblo de Israel. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en una de las ciudades, Gilgal. Y dice que entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Dijimos que los del pueblo de Dios eran 3.000. Pero cuando empezaron a juntarse los filisteos contra Israel, el número de ellos era muy superior. Dice 30.000 carros. ¿Se dan una idea? 30.000 carros más 6.000 hombres de a caballo. Y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas
al oriente de Bet-aven. O sea que se acercaron como para hacer ya un frente de batalla. Ahora, ¿cómo iban a poder ellos enfrentar semejante ejército? Por un lado. Por otro lado, si miraban la historia de la conquista de la tierra, podrían haber dicho, bueno, como Dios ayudó en aquel tiempo, nos puede ayudar ahora y nos puede dar la victoria. Pero creo que no pensaron de esa manera, ni hicieron ese cálculo. Lo que dice la Biblia es que cuando oyeron y cuando vieron que estaban, dice, en estrecho, estaban en un gran aprieto, mostraron una gran cobardía. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y dice que algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, como saliéndose del escenario de la guerra, ¿no? Pero Saúl permanecía allí en Gilgal y todo el pueblo que iba atrás de él estaba temblando. Estaban temblando, no tenían ninguna seguridad de cómo iba a terminar esto. Por el contrario, se daban cuenta que iban a quedar realmente exterminados. Y dice que esperó Saúl 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Samuel le había dicho que esperara, que él regresara, que él volviera. Pero se puso inquieto. Samuel no venía a Gilgal, se cumplió el momento y el tiempo en que Samuel debía llegar y no había llegado. Y el pueblo comenzó, dice, a desertar, comenzaron a irse. No nos quedamos acá, vamos a ser destruidos. Entonces Saúl, para frenar la deserción, para que el pueblo no se desintegrara aún antes de pelear, dijo, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y sin esperar a Samuel, ofreció él el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿aquí no saben quién vino? Samuel. Vino Samuel. Y dice que entonces Saúl salió a recibirlo para saludarlo. Salió de buena manera. Se habrá puesto contento cuando vio que Samuel venía. Y tal vez para de alguna manera, pensando de que iba a estar conforme con lo que había hecho. Pero ni bien sale para saludarlo, Samuel le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y Saúl le dijo, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, medio que lo retó también a Samuel, o le hizo ver que estaba en un problema. Y que los filisteos están reunidos en Micmas, le está dando razones, ¿no? El pueblo se desertaba, él no había llegado a tiempo, y los enemigos estaban ya en Micmas, que era uno de los lugares donde ellos habían llegado para poner, digamos, un ejército. Ahí estaban en pie de guerra. Entonces dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Qué ungido que estaba Saúl, ¿no? Qué creyente. Se preocupó porque todavía no había implorado el favor de Jehová. Entonces dice, me esforcé y ofrecí holocausto. Se preocupó porque todavía no había implorado el favor de Jehová, hizo un gran esfuerzo y preparó el holocausto y ofreció el holocausto. Alguno diría, bueno, mire qué bien y qué diligente Saúl.
Pero entonces Samuel le dijo, locamente has hecho. Si lo miramos por un lado, hubiéramos nosotros pensado, bueno, está bien, Samuel, ¿por qué no vino a tiempo? Él tendría que haber llegado cuando dijo que iba a llegar. De hecho, llegó muy poco tiempo después porque evidentemente cuando terminó el sacrificio Samuel llegaba. Pero de todas maneras, ahí estaba la situación. Las palabras de Samuel fueron palabras duras. Locamente has hecho. Es decir, lo que hiciste solamente un loco lo hace. Porque no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Él sabía que tenía que esperar al profeta Samuel para que ofreciera el sacrificio y luego entonces podrían comenzar a moverse bajo la bendición de Dios y bajo el amparo de Dios y bajo la ayuda de Dios. Pero Saúl no hizo lo que debía hacer. Ahora, esto nos puede llevar a nosotros a una reflexión. Muchas veces decimos, bueno, pero si esto está en esta circunstancia y bueno, yo voy a hacer lo que... ¿tendré que actuar de esa manera o tendré que esperar que se haga lo que Dios dijo que debía hacerse? Esto nos da como una regla para poder analizar de ahí en adelante, a lo largo de la Escritura, que Dios tiene su tiempo para las cosas y que a Dios lo que más le interesa es que hagamos lo que debemos hacer y no lo que no nos corresponde hacer. Porque si nos ponemos a pensar por un momento, aunque Saúl se estaba como defendiendo delante de Samuel, diciendo que se había preocupado y que se sentía mal porque no habían ofrecido el sacrificio y que él había tardado y no había venido en el momento oportuno porque el pueblo se le estaba desertando, entonces se esforzó, hizo un gran esfuerzo y ofreció el holocausto. Todo eso que él consideraba que iba a jugar a favor de él, jugó en contra. Porque no había forma de que eso explicara o diera razón por la cual hiciera lo que Dios dijo que no había que hacer. Yo creo que es tan importante que estemos atentos a la palabra de Dios. Estemos atentos a lo que Dios dice y que sepamos respetar lo que Dios ha establecido para que Dios haga lo que dijo que va a hacer. Saúl actuó e hizo lo que él creyó que había que hacer, pero no tuvo en cuenta que lo que era importante era hacer lo que Dios había dicho que había que hacer. ¿Y qué era lo que Dios había dicho? Que había que esperar a Samuel para que él ofreciera el holocausto, para que luego Dios oyera su oración y viera su necesidad de protección y de ayuda y pudieran entonces enfrentar al ejército enemigo y poder tomar la victoria. Las palabras de Samuel fueron duras, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pensemos que estaba en el comienzo, solamente en su segundo año pasaba esto. Esto hubiera sido una prueba, o era una prueba, para que Dios pudiera entonces confirmar su reino sobre Israel. Entonces tendríamos inclusive otra dinastía de reyes, no la de David, como pasó después, sino la de Saúl. Por eso es que muchas de las cosas que a veces ocurren y que a veces nos parecen desde nuestra óptica y las analizamos y las juzgamos según nuestra óptica y hasta podemos llegar a condenar a otros porque nos parece que las cosas no son como debieran ser. Sin embargo, tenemos que hacer lo que estrictamente Dios nos ha mandado y revisar en la palabra y estar seguros de qué es lo que debemos hacer
para no desobedecer al Señor y que en lugar de recibir la bendición, el apoyo, la bendición de Dios en lo que hace a la victoria que necesitamos tomar, quedemos desplazados. Las palabras de Samuel fueron muy, muy duras. Jehová hubiera confirmado tu reino en Israel para siempre. Es decir, él y su descendencia. Mas ahora tu reino no será duradero. No va a durar mucho. Jehová se ha buscado un varón. Y esto se lo está diciendo. Miren cómo Dios hace las cosas. Porque a veces creemos que Dios hace las cosas, plum, es como nosotros, que hacemos las cosas como nos parece que las debemos arreglar así. Esto lo dijo en el 2.º año del reinado de Saúl. ¿Cuántos años reinó Saúl sobre Israel? 40, no 4, 40. 40 años. Así que fíjense que Samuel le estaba diciendo algo, pero todavía iban a pasar unos años antes que se cumpliera la palabra que Samuel había dicho de parte de Dios. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Porque tú no hiciste lo que debías hacer en obediencia a la palabra del Señor. Qué importante esto. No pasaron las cosas de un día para el otro. Por supuesto, Dios amaba a su pueblo. Si seguimos leyendo nos vamos a enterar de que realmente el Señor les dio la victoria sobre los filisteos. En el capítulo 14 leemos que realmente Dios salvó a Israel en el día de la batalla. Hasta Betabén dice que lo pudieron vencer. Dios les dio la victoria y podemos entender que de ahí en adelante hubo muchas cosas que comenzaron a suceder, pero ya la profecía y la palabra había sido dada. Yo creo que ante la situación que sucedió luego, Saúl habrá pensado, bueno, a lo mejor esto que dijo Samuel habrá sido como una cosa para asustarme, para que de alguna manera, bueno, no haga lo que a lo mejor no debo hacer, pero de todas maneras Dios nos ayudó. Como sea, no habrá sido tan malo, porque Dios bendijo y Dios nos libró de los filisteos y pudimos tomar la victoria. ¿Será así? No. Ese es uno de los grandes errores nuestros cuando vemos que Dios no hace o no actúa en forma automática cuando uno se equivoca o hace algo que Dios no quiere. Y muchas veces interpretamos que ese tiempo que Dios se toma para poder hacer las cosas conforme a su manera de medir el tiempo y a su voluntad, nos parece que es una especie de indulgencia y bueno, Dios de todas maneras nos va a ayudar y nos va. Y parece que Saúl no tomó demasiado en serio este hecho, esta circunstancia, lo que ocurrió en este momento. Y a veces nos pasa a nosotros también. Tenemos alguna situación, a veces inclusive Dios nos corrige y Dios nos pega una reprensión y bueno, pero como Dios sigue con su obra, porque la obra de Dios no se frena, y bueno, nos parece que a lo mejor, bueno, se ve que ya pasó, bueno, ya está. Un poco más adelante sucede otro hecho. Dios había prometido que iba a vengar. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, los amalecitas habían sido uno de los pueblos que trató de obstaculizar el andar del pueblo de Dios en dirección a la tierra prometida.
y tuvieron que enfrentarse a ellos. Y cuando leemos acerca de este hecho, es el famoso hecho cuando Moisés se puso en el monte y levantaba los brazos y el pueblo de Israel prevalecía contra Amalec. Y cuando los bajaba, el pueblo de Amalec prevalecía contra Israel, ¿no? ¿Se acuerdan de eso que muchas veces lo mencionamos? O sea que se tuvo que librar una batalla. Por supuesto, en ese momento Dios, a través de Aarón y Hur, le mantuvieron los brazos en alto a Moisés y bueno, la batalla fue del pueblo del Señor y Dios les dio la victoria. Pero parece ser que Dios tenía un propósito con esto. Y si bien ellos pudieron seguir adelante, pudieron seguir caminando rumbo a la tierra prometida, Dios había prometido que el pueblo de Amalec tenía que quedar destruido. Y tal vez podemos mirar la referencia en el libro de Deuteronomios, capítulo 25, Deuteronomios 25. Y de esto también había pasado tiempo. Deuteronomio 25, 17 al 19. ¿Lo tienen? Dice Dios, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, fíjese acá está la palabra de Dios muchos años antes, muchos años antes. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra, es decir, cuando ya cruzaran el Jordán y poseyeran la tierra, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, dice entonces, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Y qué sigue diciendo? No lo olvides. Ahí estaba. Y ahora llega el momento en que Dios reflota esa palabra, muchos años después, y entonces en el capítulo 15 de Primera de Samuel, donde estábamos leyendo, capítulo 15, leemos el versículo 1. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel, sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. La misma palabra que leímos, ahora ya habían pasado unos cuantos años, y Dios dice, voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Otra de las muestras de que Dios tiene su tiempo para las cosas. Y que aquellos que se opusieron y que trajeron oprobio y que trajeron pesar y que muchos de los hijos de Israel habían padecido y habían muerto, ahora llegaba el momento en que Dios iba a poner las cosas en orden. Porque Dios no deja las cosas así nomás. Entonces ahora, en este tiempo, en el segundo año de Saúl, dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Y tenía que deshacerse de todo, No tenía que quedar nada, ni personas, ni animales, ni vacas, ni ovejas, ni camellos, ni asnos. No podía quedar absolutamente nada, porque esa era la cosa que había dicho el Señor que debía suceder, que debía pasar. Dice que borrará la memoria de Amalec de debajo del cielo, es decir, que tenía que quedar todo devastado. Entonces dice que Saúl, convocó al pueblo y les prestó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Bueno, obedeció.
fue para enfrentar, ahora Saúl ya preparado mejor para la guerra, para la batalla, con un buen número de gente. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, es decir, los ceneos, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, porque iba a venir el ataque hacia ellos. Ahora viene la cosa. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó, y aquí viene la cosa, tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero mató a todo el pueblo a filo de espada. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de ¿qué? De las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Hizo lo que debía hacer? Dios le dijo todo lo contrario, que debía destruir, no tenía que quedar nada. Entonces vino palabra de Jehová a Samuel, que era el profeta de Dios, y le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Esta ya es otra oportunidad que había tenido Saúl y hace exactamente lo mismo. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y dice que se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Acaso Samuel también estaría pensando de que, bueno, Dios ya se había olvidado de lo que había pasado anteriormente con Saúl, y a pesar de que él fue el transmisor del mensaje que el reino le iba a ser quitado y se le iba a dar a otro conforme al corazón de Dios? Tal vez Samuel mismo se había olvidado de esto. Lo cierto es que Samuel se sintió apesadumbrado y clamó a Jehová aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Como decía nuestro pastor, se le había subido el copete. Se levantó un monumento, dice, entonces dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Entonces dice que Samuel vino pues Samuel a Saúl, y miren cómo lo recibe Saúl. Cuando Samuel llega donde está Saúl, le dijo, bendito seas tú de Jehová. Y mire lo que le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Me acuerdo de lo que le dijo antes, locamente has hecho. Y me parece que acá estaba medio loco ya. Porque ahora, a menos que estuviera una gran malicia, evidentemente le está diciendo a Samuel, que era el profeta de Dios, que él había cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es esto que yo oigo con mis oídos? ¿Qué es esto que estoy escuchando? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, pero Samuel, no se haga problema, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. No dijo nuestro Dios. Fíjese ahora la postura. Sí,
El pueblo perdonó, le echó la culpa al pueblo, lo mejor de las ovejas y de las vacas, pero tiene un buen motivo sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, no quedó nada. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hales la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? No hiciste lo que debías hacer, no obedeciste a Dios, hiciste lo malo. Hiciste lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Fíjense que no admite que no había hecho lo que Dios había dicho. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, culpa al pueblo, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová otra vez, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, y esta es una de las frases que muchas veces tenemos en cuenta, o por lo menos recordamos, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No podemos tratar de convencer a Dios si lo que estamos haciendo es desobedeciendo su voz. Y desobedecer la voz de Dios es no hacer lo que dice la palabra, no respetar el orden que Dios ha establecido, no hacer las cosas y no creer que porque las hemos hecho parcialmente podemos dar como hecha la voluntad de Dios y que somos, a lo mejor entonces tenemos que ser los beneficiarios de la bendición que Dios dijo que nos iba a dar si hacíamos eso, cuando en realidad no lo hemos hecho tal cual Dios nos dijo que debíamos hacerlo. Y yo creo que esto, si lo transportamos a nuestra experiencia, lo podemos transportar a toda nuestra vida cristiana y a nuestra relación dentro de lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo, como comunidad del reino de Dios. Porque Dios ha establecido a través de su palabra cosas muy exactas de cómo debemos conducirnos, de cómo debemos manejarnos, de qué manera debemos hacer las cosas y cómo debemos respetar lo que Dios ha establecido de la manera que lo hizo. Y aunque a veces creamos que porque hacemos una parte de la cosa y porque a lo mejor hacemos esto y no aquello y porque hacemos aquello otro pero tal vez lo otro no, de alguna manera estamos más o menos bien. Pero lo que dice la palabra es totalmente contrario a esto. ¿O no es así, hermanos? Totalmente al revés. Lo que dice la palabra es que no lo hemos hecho como Dios dijo que debíamos hacerlo. Él dijo, bueno, pero yo hice lo que Dios dijo. Después de todo, lo que hice fue descender con el ejército, tomar la victoria, exterminar a los amalecitas, pero no dijo que se había quedado con el rey de Amalec y que se había quedado con todo lo mejor del botín, con la excusa, con el pretexto de ofrecerle sacrificios a Dios. ¿Acaso Dios se iba a agradar de esa clase de sacrificios? ¿Acaso Dios se puede agradar de lo que nosotros podamos ofrecerle?
si nuestra vida no responde a lo que Dios ha determinado en su palabra para nuestro tiempo. Hoy el Señor no nos manda a ofrecer sacrificios de esa manera y no nos manda a destruir pueblos, pero nos ha dado instrucciones precisas en la palabra de Dios para que nos conduzcamos en nuestra vida personal como cristianos, y nos ha dado las pautas y nos ha mostrado y nos ha dado el ejemplo a través del mismo Jesucristo para que sepamos cómo debemos movernos y actuar, y también en relación con la obra que Él estableció sobre la tierra, que es la iglesia, y de cómo debemos movernos y de cuál debe ser la forma en que nos debemos relacionar y cómo es el ministerio de la iglesia. Y de esa misma forma, ateniéndonos a la palabra del Señor, debemos hacer lo que Dios expresamente ordenó que había que hacer. Y a veces decimos, bueno, pero yo soy un buen creyente. Yo vengo tantas veces por semana a la iglesia, o doy el diezmo, o hago tal cosa. Pero, ¿y qué con lo otro? ¿Acaso eso que hacemos podrá justificar lo que no hacemos? ¿Acaso lo bueno que decimos que estamos haciendo puede justificar y darnos la razón de no hacer aquello que también Dios estableció que debemos hacer, y de esa manera reclamar la bendición de Dios para nuestra vida? Y si eso pasa, parece que el que no está cumpliendo es Dios. De ninguna manera Samuel estaba dispuesto a aceptar semejante cosa. Por eso le dijo muy claramente qué era lo que iba a ocurrir. Cuando miramos el versículo 24 en adelante, parece que Samuel, cuando vio la cosa que se le ponía muy difícil, cuando Saúl vio que la cosa se le ponía muy difícil, el versículo 24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Bueno, ahora cambió el libreto. Primero dijo que no, que había hecho lo correcto, que había cumplido, que él había hecho la voluntad del Señor y había cumplido, como dice el versículo 13, la palabra de Jehová. Pero ahora, ante la palabra inflexible, porque la palabra de Dios ahí va, que era la del profeta en ese momento, Samuel, él reconoce entonces ahora que ha pecado. Mire qué fácil pasa de creerse que era un justo, que había hecho lo correcto y que Dios tendría que estar complacido de él, a reconocer que verdaderamente estaba en problemas. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, le dice a Samuel. Porque, y fíjese hasta dónde llegaba el arrepentimiento, porque temía al pueblo. ¿A quién debía temer? ¿A los amalecitas? ¿A los filisteos? ¿A Samuel? Al pueblo. Que el rey le temiera al pueblo. Él lo que no tenía era temor de Dios. A quien debía temer era a Dios. Porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Como diciendo, bueno, arreglemos la cosa. Después de todo no es tan grave. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Pero Samuel, nos conocemos. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, Samuel? Ya somos como amigos. Sabemos cómo son las cosas. Samuel era el siervo de Dios, hermano. Y Samuel le dijo, no volveré contigo. ¿Por qué? Porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel, o sea, dándose la vuelta para irse, dice que él, quizás de desesperación, se asió de la punta de su manto y el manto de Samuel se rasgó,
lo rompió. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Yo creo que hubo momentos en que él no consideraba que hubiera alguien mejor que él. Él era el rey que Dios había elegido. Él era el que tenía toda la autoridad para conducir al pueblo de Dios. Como sea, Dios le había concedido batallas y triunfos. Quizá habrá pensado, no hay nadie como yo. Y ahora Samuel le dice, has quebrantado esto. Desechaste la palabra de Jehová y ahora Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Porque Dios lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Qué duro, ¿no? ¿Sabe una cosa? Samuel no se gozó con esto. Samuel no le dio gusto de decir eso. Como tampoco nos da gusto a nosotros cuando tenemos que hablar duramente a la congregación o cuando tenemos que disciplinar particularmente a alguien dentro de la congregación. A veces pensamos que es como una especie de cosa que lo hacemos porque, bueno, es nuestro trabajo. Pero no es así. Mire, en el versículo 1 del capítulo siguiente, del 16, dice, Jehová le habló a Samuel y le dijo, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Fíjese, ¿lo amaba Samuel a Saúl? Sí. ¿Disfrutó el hecho de que tuviera que decirle que quedaba fuera de los propósitos, de los proyectos, de los planes de Dios? No. Ya había clamado a Jehová toda la noche cuando en la vez anterior Dios tuvo que hacerle decir lo que le dijo. Y ahora dice que lloraba, estaba angustiado. Y entonces Dios le habla y le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Entonces le dijo, llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Creo que esta palabra es muy clara para nosotros. Necesitamos prestar atención. Hay algunas frases que son claves en el pasaje o en los pasajes que leímos. El poder prestar atención, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer, prestar atención. ¿Estamos atentos a la palabra de Dios? Cuando tomamos una decisión, una actitud y hacemos lo que a veces nos parece que debemos hacer, porque a nuestro juicio nos parece que debemos hacer esto, ¿estamos mirando la Biblia si es lo que nos corresponde hacer o estamos haciendo algo que la Biblia condena? Y esto lo tenemos que mirar con mucha atención. Prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios, para que no hagamos lo que Dios desaprueba, porque finalmente esa desaprobación se va a traducir en un perjuicio para nuestra vida. Y que oigamos con atención cuando Dios nos habla. ¿Y cómo Dios nos habla? A través de la palabra, pero también a través de la boca del siervo. Y cuando Dios nos muestra y cuando Dios nos hace decir cosas que son necesarias para el momento en que estamos viviendo, para que no perdamos la bendición de Dios. El propósito de Dios era bendecir a su pueblo desde que lo sacó de Egipto, ¿o no es así? Era ese. Dice que Dios se compadeció de su pueblo porque oyó el clamor de ellos estando en la esclavitud
estaban oprimidos, le mataban a los hijos, realmente era algo terrible lo que estaba pasando y dice que Dios escuchó desde allí el clamor. Lo sacó de Egipto, llamó a Moisés y lo usó para que su pueblo saliera de Egipto. ¿O no es así? Ahora, fíjense las cosas que pasaron en el desierto, que toda esa generación que salió no pudo llegar a la tierra prometida, solamente la generación que nació en el desierto. ¿No es así? ¿Y por qué no pudieron entrar? Por la desobediencia. No pudieron poseer la tierra, no pudieron alcanzar el reposo que Dios les había prometido, porque Dios quería sacarlos de la esclavitud para que gozaran de la tierra que Él había preparado para ellos, de dársela por heredad y que pudieran tener descanso. Pero ni siquiera pudieron cruzar el río Jordán para poseerla. Fíjense, Dios les había ahora dado la tierra y seguía la situación. Dios quería bendecir a su pueblo, les estaba dando las victorias para que ellos pudieran afirmarse en la posesión de la tierra que les había dado, pero sin embargo pasaban estas cosas. ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios quiere castigar? No, Dios lo que quería era darles la paz, la bendición, la prosperidad, afianzarlos como pueblo, porque de ese pueblo Dios había prometido que vendría la simiente que traería la salvación a las naciones. Dios nos ama. Y porque nos ama, nos muestra que debemos, y nos hace ver que debemos realmente prestar atención, que debemos obedecer. De nada vale que hagamos sacrificio, pero mire, yo me esfuerzo mucho para la obra, yo hago esto es lo que el Señor le pidió. ¿Y lo demás? Y todo lo que Dios dice que debemos hacer y ser como cristianos, ¿lo estamos respetando? ¿Lo estamos realmente, estamos prestando atención de que eso debe ser parte de nuestra experiencia y nuestra vida cristiana? Pensamos que como Dios nos manda un rayo y nos quedamos secos, entonces, como un castigo ahí porque no obedecimos y bueno, plum, listo, ya está, ya pasó. No, miren los años que fueron pasando. Miren los años que pasaron y cómo Dios fue viendo, cómo Dios fue poniendo las cosas en su lugar. De lo que pasó en el segundo año del reinado de Saúl, duró hasta el año 40 de su reinado, donde realmente allí puso el corte. Sin embargo, Dios ya había hasta elegido y ungido a quien iba a ser el rey sobre Israel. Que el Señor en esta noche nos ayude a tomar conciencia de que no lo podemos confundir a Dios. Que nos confundamos nosotros, que confundamos a otros y que nuestra actitud a veces sea confusa, no significa que Dios sea confusión. Ese es un problema nuestro. Pero la palabra de Dios es clara, es nítida. El Señor nos expresa cuál es el propósito que tiene para nosotros. ¿No cree que es claro el propósito que Dios nos revela en la Biblia a través de su palabra para la iglesia, para los cristianos hoy? ¿Usted no tiene claro cuáles son los propósitos de bendición, así como lo tuvo con el pueblo de Israel, con la iglesia del Señor? ¿Cuántas bendiciones presentes y futuras el Señor nos ha revelado a través de la palabra? Pero podemos estar seguros de que alcanzaremos tanto las presentes como las futuras si no obedecemos a la palabra, si no prestamos atención a lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Podemos mañana decirle, Señor, pero mire que yo vine y yo estuve y yo recibí esto y yo recibí aquello. Ese capítulo 7 de Mateo, donde encontramos el versículo donde después de que ellos le reclamen al Señor de que se acordara que ellos habían estado en la iglesia, que habían echado fuera demonios, que habían hablado en lengua, ¿qué le dijo el Señor? Nunca os conocí, hacedores de maldad, apartaos de mí.
¿Se da cuenta? Tal vez desde esa experiencia hasta esas últimas palabras pueden pasar muchos años. Pero no nos olvidemos que un día compareceremos ante la presencia de Dios, ¿o no? Claro. ¿Y usted se cree que Dios se habrá olvidado de todo? Ya está. A menos que nos hayamos arrepentido de corazón y hayamos enmendado el camino y frente a las pruebas que Dios nos permite pasar, demos muestras de que realmente hemos aprendido la lección y hemos corregido el rumbo. Porque para eso son las pruebas, ¿no? Que las tuvo Saúl. Miren la primera que le pasó y ahora le pasa algo similar. No tenía cómo Saúl por lo menos pensar de que si había hecho lo que había hecho anteriormente, por lo cual Samuel le tuvo que decir que el reino de él no iba a ser duradero porque se lo iba a dar a otro, ahora hace no igual, peor. En la primera instancia dice que Samuel le dijo, Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre si hubieras hecho la voluntad de Dios. No la hiciste. Y ahora estaba haciendo peor todavía. Entonces que el Señor nos ayude, porque esto es lo que Dios nos habla, lo que Dios quiere, porque nos quiere bendecir, porque no quiere que perdamos la bendición. ¿Quién lo había elegido? Porque algunos dicen, bueno, pero si nunca fue bueno, nunca... No, eso yo no lo creo, porque la Biblia no me da pie para creer eso. Veo que hay alguna persona que dice, porque alguien a lo mejor hizo algo malo, entonces nunca fue bueno. No. ¿Quién lo eligió a Saúl? Dios lo eligió. Dios lo eligió y Dios lo puso. ¿Quién lo puso como rey? Dios. ¿Quién le dio todo el apoyo, la bendición y le puso al lado? Nada menos que al profeta Samuel. ¿O no es una bendición que Dios nos ponga una guía? Es una bendición que Dios nos ponga una guía, que nos digan lo que no... Alguien adelante que tenga que hablar y decir, miren, esto es así, esto Dios dice esto, Dios dice esto. ¿No es una bendición? Claro. Podía decir Saúl, Señor, me dejaste solo, me pusiste acá delante de semejante responsabilidad. No, lo tenía Samuel. Y debía esperar lo que Samuel le decía para poder actuar y hacer la voluntad de Dios en todas las cosas importantes. Y él no lo quiso hacer. Prefirió actuar por su propia cuenta y así sucedieron las cosas. Yo creo que es claro el mensaje para que nosotros podamos tomar conciencia de esta verdad. Por lo mismo, porque Dios, como quiso bendecir a su pueblo, nos quiere bendecir a nosotros que somos pueblo de Dios de este tiempo. Porque Dios tiene propósitos maravillosos para que se cumplan en nuestra vida. Porque Dios tiene bendiciones maravillosas y superabundantes para nuestra vida, para nuestro presente y para nuestro futuro. Pero tenemos que obedecer. No, pero yo estoy haciendo muchos sacrificios, me estoy esforzando mucho. Mire, primero obedezca. Mejor hacer lo que Él pide. ¿De qué le sirvió hacer eso a Saúl? Yo me esforcé, mire, fue lo que hice fue con buena intención, no quise que el pueblo se desbaratara, no quise que las cosas, no quise que aún que no se ofreciera el sacrificio a Dios, me esforcé para que se... Y Samuel le dijo, locamente has hecho, no hiciste lo que debías hacer. Que el Señor nos ayude para que nos quede cada día más claro lo que debemos hacer. ¿Cómo debemos actuar? ¿De qué manera debemos vivir nuestra vida cristiana? ¿De qué manera debemos ministrar nuestro ministerio? ¿De qué manera debemos relacionarnos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor? Y debemos administrar las cosas que Dios nos ha dado con el respeto y con la atención que merece la obra de Dios. Porque aunque nosotros no hayamos captado la importancia de reconocer el valor de la obra de Dios, para Dios su obra es sagrada. ¿O no es así? Los que la desmerecemos somos nosotros con nuestras actitudes. Pero la obra de Dios es santa, es sagrada. Los propósitos de Dios son así. Que el Señor nos ayude en esta noche.
Dios nos quiere bendecir. ¿Usted quiere recibir la bendición del Señor? ¿Usted quiere que Dios cumpla sus promesas? Que todo lo que el Señor ha prometido pueda realmente llegar a su vida y de esta manera pueda tener la seguridad de que Dios está confirmando su pacto y su bendición sobre nuestra vida y aún apuntando a un futuro tan glorioso como el que el Señor nos ha mostrado a través de la palabra. Entonces que el Señor nos ayude. La experiencia de Saúl creo que nos es de mucha enseñanza. La enseñanza de Saúl nos llega ahora para que nosotros podamos prestar atención, para que podamos ser obedientes, para que valoremos lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, para que podamos escuchar la voz de Dios a través de todos los medios y las formas en que Dios nos habla y con un corazón abierto y dispuesto. Obedecer al Señor, porque en la obediencia está la bendición, en la obediencia está el cumplimiento de la palabra y de las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Deseamos alcanzar estas cosas? ¿Usted desea recibir? Parece que no tiene mucho interés de recibir la bendición de Dios, pero sí lo tenemos. Creo que en esto sí debemos mostrar efusividad. En esto sí debemos demostrar que amamos a Dios y no queremos perder nada de lo que Él nos ha dado, pero que en esto Dios nos dice que debemos realmente prestar atención, que debemos obedecer y la bendición del Señor seguramente vendrá sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre nuestro ministerio, sobre la iglesia, porque es pueblo del Señor.